Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, apoyándonos en Don Bosco, en San Juan Bosco, historia sagrada, que Don Bosco hizo un resumen de toda la Biblia, tercera época, capítulo 9. Entonces hemos visto que Moisés, salvado de las aguas por la princesa hija del faraón, va a ser educado primero por su familia y después en la corte va a ser educado, pero él no va a olvidar la fe de sus padres y va a tratar de preocuparse de su pueblo, y finalmente tuvo que salir del país e ir al desierto, y ahí va a ser pastor de animales, durante unos 40 años. Permaneció Moisés en Madián, donde se hizo pastor, donde se casó, donde tuvo familia. Permaneció en Madián 40 años, empleando especialmente en apacentar las ovejas de su suegro. Movido finalmente Dios a compasión por las oraciones y gemidos de los hebreos, quiso por medio de Moisés librarlos de la horrible esclavitud en que estaban sometidos. Moisés va a ser instrumento de Dios. Un día que éste había llevado sus rebaños al desierto, llegado hasta las faldas del monte Horeb, cerca del Sinaí, vio una zarza que ardía sin consumirse. Ve fuego y no se consume. Sorprendido ante tal obstáculo, quería acercarse, pero una voz salió del medio del fuego para llamarle: Moisés, Moisés. ¿Qué pasa? Moisés no sabes, primera vez que escucha esta voz. Entonces Dios va a hablarle a Moisés desde el medio de la zarza. Esto está en Éxodo capítulo 3. Yahvé vio que se acercaba para mirar y le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Yahvé le dijo: no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, que el lugar en que estás es tierra santa. Tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios en la zarza, claro. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído los clamores que le arrancara su opresión, y conozco sus angustias, y he bajado para librarle de las manos de los egipcios, y subirle en esa tierra, de esa tierra, una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, la tierra que habitan cananeos, etc. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hacia mí, y he visto la opresión que sobre ellos hacen pasar los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto. Nada menos que lo nombra el libertador de Israel. Vete a Egipto y saque a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Es consciente de su fragilidad. Dios le dijo: yo estaré contigo. Esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, sacrificaréis a Dios sobre este monte. Moisés dijo a Dios: pero si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué voy a responderles? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, el que es, el autoexistente. Aquí Dios da lo que es Dios, Él es el que existe en sí mismo. Muy importante esto, ¿no? Éxodo capítulo 3, 14. Yo soy el que soy. Así responderás a los hijos de Israel: yo soy, me manda a vosotros. Yo soy, me manda a vosotros. Y de ahí viene la palabra Yahvé: yo soy el que es. Y prosiguió: esto dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Israel, de Abraham, Isaac, Jacob,
me manda a vosotros. Este es para siempre mi nombre. Mi memorial de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, se me ha aparecido y me ha encomendado que os diga: os he visitado y he visto lo que hacéis en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la opresión de los egipcios y os subiré a la tierra de los cananeos, en la tierra donde mana leche y miel, tierra muy fértil. Ellos te escucharán, y tú, con los ancianos de Israel, irás al rey de Egipto y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha mostrado. Deja pues que vayamos camino de 3 días por el desierto para sacrificar a Yahvé nuestro Dios. Bien sé yo que el rey de Egipto nos permitirá ir, sino en mano poderosa. Entonces Dios sabe que el faraón no va a permitir que salgan. Cuando va a permitir, porque habrá mano poderosa sobre él, Dios va a castigarlo. Pero yo tendré la mía y castigaré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos, y después os dejará salir. Yo haré que haya el pueblo gracia a los ojos de los egipcios, y cuando salgáis no saldréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro, vestidos que pondréis vosotros a vuestros hijos, a vuestras hijas, y os llevaréis los despojos de Egipto. Capítulo 4 de Éxodo. Moisés respondió: no van a creerme, no van a escucharme, me dirán que no se me ha aparecido Yahvé. Moisés trata de defenderse. No van a escucharme. Yahvé le dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Moisés respondió: un cayado, un bastón. Tíralo a tierra, le dijo Yahvé. Él lo tiró y el cayado se convirtió en serpiente. Oye, ay, ay. Y Moisés echó a correr huyendo de ella. Yahvé dijo a Moisés: extiende la mano y cójala por la cola. Moisés extendió la mano y la cogió, y la serpiente volvió a ser callado en su mano. Para que crean que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Díjole además Yahvé: mete tu mano en el seno. Metióla él, y cuando la sacó estaba cubierta de lepra, como la nieve. Ay, ay, ay. Yahvé le dijo: vuelve a meterla. Él volvió a meterla, y cuando después la sacó, bien estaba la mano como toda su carne, normal. Si no te creen a la primera señal, te creerán a la segunda. Y si ni aún a esto segundo creerán, coges agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que cojas se volverá en el suelo sangre. Moisés dijo a Yahvé: pero Señor, yo no soy hombre de palabra fácil, y esto no es ya de ayer ni de anteayer, y aún ahora que estás hablando a tu siervo, se me traba la lengua. Hace todo lo posible para no ir, ¿eh? No soy hombre de palabra fácil, me traba la lengua. Y bien, Dios le da respuesta. Yahvé le respondió: ¿y quién ha dado al hombre la boca? ¿Y quién hace al sordo y al mudo, al que ve y al ciego? ¿No soy por ventura yo Yahvé? Ve pues, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Moisés replicó: Señor, manda tu mensaje, te lo pido, por mano del que debas enviar. Encendióse entonces la cólera de Yahvé contra Moisés y le dijo: ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Él es de fácil palabra. Él te saldrá al encuentro y al verte se alegrará su corazón. Háblale a él y pon en su boca las palabras. Yo estaré en tu boca y en la suya, y os mostraré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo y te servirá de boca, y tú serás Dios para él. Dios, presente de Dios, ¿eh? El cayado que tienes en la mano, llévalo, y con él harás las señales. Entonces Moisés hace todo lo posible para no ir, pero tiene que ir.
No sé hablar, tu hermano hablará en tu lugar, no te preocupes. Fuese Moisés de vuelta a casa de su suegro y le dijo, hazme el favor de dejarme partir a ver a mis hermanos de Egipto si viven todavía. Jetro, Raguel, dijo a Moisés, vete en paz. En tierra de Madián, dijo Yahvé a Moisés, ve, retorna a Egipto, pues han muerto ya los que buscaban tu vida. Tomó pues Moisés a su mujer y a su hijo, y montándolos sobre un asno, volvió a Egipto, llevando en sus manos el cayado de Yahvé. Yahvé le dijo, partido para volver a Egipto, ten cuenta de hacer delante del faraón los prodigios que yo he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón y no dejarás salir al pueblo. Pero tú le dirás, así habla Yahvé, Israel es mi hijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo te mando que dejes a mi hijo ir a servirme, y si te niegas a dejarle ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. En efecto, Israel fue el primer pueblo, digamos, que creyó en el Dios verdadero, del cual salió el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, para llevar el mensaje del Evangelio a todos los pueblos. Y si no te dejas de Israel, bien tu hijo va a morir. Por el camino, en un lugar donde pasaba la noche, salió Yahvé al encuentro y quería matarle. Pero Sefora, cogiendo enseguida un cuchillo de piedra, circuncidó a su hijo y arrojó el prepucio a los pies de Moisés, diciendo, esposo de sangre eres para mí. Y le dejó Yahvé al decir ella, esposo de sangre, por la circuncisión. Yahvé dijo a Aarón, ve al desierto, al encuentro de Moisés. Partió a Aarón y encontrándose con su hermano en el monte de Dios, le besó. Moisés dio a conocer a Aarón todo lo que Yahvé le había dicho al encomendarle la misión y los prodigios que había mandado hacer. Prosiguieron Moisés a Aarón su camino. Llegados reunieron a los ancianos de Israel, a los jefes de tribus. Aarón refirió todo lo que Dios había dicho a Moisés, y éste hizo los prodigios a los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y al ver que Yahvé había visitado a los hijos de Israel y había atendido a su aflicción, postrándose, le adoraron. Entonces hay buena noticia, finalmente Moisés no está solo, va a recibir, de hecho Dios se manifiesta a Aarón, a su hermano, y van a hacer los milagros, los prodigios frente al pueblo. Entonces cuando el pueblo, los ancianos, jefes de Israel vieron esto, han creído. Entonces esto ya facilita mucho la misión de Moisés. Ahora veamos un poco el aspecto espiritual de este asunto, el aspecto espiritual. Entonces Dios se manifiesta en el Éxodo 3:14, yo soy el que soy, o yo soy el que es decir, yo soy la vida por excelencia. Noten esto, yo soy el que es, significa yo soy la vida por esencia, la vida en sí misma. Tengo ser y vida en mí mismo, eso significa, tengo ser y vida en mí mismo, por mí mismo, no la recibo de ningún otro. Todo es lo que significa la palabra Yahvé, o el que es. Es decir, yo soy la vida por esencia, tengo ser y vida en mí mismo y por mí mismo, y no la recibo de ningún otro. Por lo que dirás a los hijos de Israel, el que es me ha enviado a vosotros. Entonces es importante. Veamos ahora un poco los atributos de Dios. Noten esto, los atributos de Dios. Esta historia contiene una magnífica revelación por la que Dios mismo nos da a conocer su esencia y sus atributos. Su esencia y sus atributos. Primero, Dios es eterno. Noten esto, Dios es eterno. Yo soy el que soy. Dios es de sí mismo y por sí mismo. Dios es de sí mismo y por sí mismo. Él tiene el ser y la vida en sí mismo. Él tiene el ser y la vida en sí mismo. Él es el que es. Fue
será sin sucesión de ser o en vida infinita y permanente. Entonces, Dios es el que es, que era, que será, o mejor dicho, Dios es el que es. Para Dios el tiempo no existe. Dios es eterno, siempre existió, siempre existirá, tiene en sí mismo el ser y la vida. Dios es vida, Dios es ser. Todos los demás seres reciben la existencia. Un día hubo que no existían. Por eso decir que todo se hizo solito no tiene sentido. Lo que no existe no puede darse el ser. ¿Sí? Lo que no existe, no existe. Y bien, Dios es el que es por sí mismo, autoexistente. Todos los demás reciben la existencia como limosna. Y Dios nos ha creado y sigue creándonos cada rato. Entonces, muy importante esto. Él solo es el eterno, todo lo demás ha sido creado por Dios. Él solo es el eterno. Siempre existió, siempre existía. Número 2. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Es decir, no cambia. El decreto de Dios, tú sacarás a mi pueblo de Egipto, no puede ser mudado por ninguna réplica de Moisés. Dios es mutable. Dios decía a Moisés, con esa función, Moisés la hará. Aunque tenga objeciones, Dios las clarifica. Tú, Moisés, sacarás a mi pueblo de Egipto, no pudo ser mudado ese decreto por ninguna réplica de Moisés. Y ni siquiera el faraón todopoderoso a lo humano, pudo resistir. Cuando vio a su hijo muerto, váyanse ya. 3. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente, Él sabe todo. He visto la miseria de mi pueblo, he oído sus clamores. Haz señal y creerán. He visto la miseria de mi pueblo, sus clamores, haz señal con tu bastón y van a creer. Y va a pasar esto. 4. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Quién ha hecho la boca del hombre y al mudo y al sordo o el ciego? Dios. Por ventura no soy yo. Entonces, allí le da prueba que es omnipotente. Cambia el bastón, el cayado en serpiente. 5. Dios es santo. Dios es santo. Entonces el Señor se enojó con Moisés, es decir, le dio a conocer su desagrado de que mostrase tan poca confianza y hiciese tantas objeciones. Dios es santo, tenemos que hacerle confianza, pero cuidado, una vez que sabemos que es Él, porque también el demonio puede mostrarse en forma de ángel de luz, y no lo es. Entonces, nuestro Señor dio pruebas. Nuestro Señor dice, si a mí no me creen, creen al menos a las obras que hago. Dios es santo. Dios es benigno. Dios es benigno. Bueno, quiero libertar los hebreos de las manos de los egipcios. Y finalmente Dios es fiel. Prometió a Jacob, ellos volverán a la tierra de Canaán. Tu descendencia volverá a la tierra. Dios cumple. Por ejemplo, Cristo dijo, estaré con ustedes al fin del mundo, por tanto la iglesia nunca va a acabarse, aunque muchos se pierdan por usar más de su libertad, etcétera, pero siempre habrá cristianos hasta el fin del mundo. Veamos ahora el objeto de los milagros. Moisés es el primer enviado de Dios que recibió el poder de hacer milagros. Noten esto. Moisés es el primer enviado de Dios que recibió el poder de hacer milagros. ¿Y para qué Dios le concedió este poder? Bien, para convencer a los demás. Una de las pruebas que una persona es enviada de Dios cuando hay milagros, cuidado, no prodigios, milagros, que cosas que cualquiera no puede hacer. En lo que se descubre cuál es el objeto que tienen los milagros, es convencer a los israelitas que Moisés es enviado por Dios. Tiene que convencerlos, primero a los israelitas. Y una vez que Moisés hace los milagros, ve una mano queda leprosa y de repente se sana. Esto no es normal. No es normal, ¿no? ¿Cuánto más debemos nosotros creer en Jesucristo, que hizo más y mayores milagros que Moisés?
Jesucristo obró milagros por su propia virtud, por su propia fuerza, mientras que Moisés hacía los milagros por la virtud de Dios. Entonces el milagro es la suspensión de la ley natural en sí. Por ejemplo, cambiar el agua en vino no se hace así. Veamos también humildad y confianza en Dios. Una virtud eminente de Moisés fue su humildad sincera, aunque quiso utilizar su inteligencia para entender, pero es humilde, obedece, bien claramente no teniéndose por digno ni por capaz de desempeñar la gran empresa que Dios le encomendaba. Entonces aquí vemos la humildad de Moisés. Dice hay mucha gente más capaz que yo, mande otro si quieres. Entonces apenas Dios le habla, no dice, ¡ay, qué maravilla! Ahora yo voy a ser, no, mande otro Señor, yo me retiro. Dios no, Dios le encarga y finalmente se somete. Justamente por su humildad le llamó el Señor para conductor de su pueblo, pues que Dios ensalza a los humildes y abate a los soberbios. Moisés es humilde y dulce también. Es importante esto también, ¿eh? Por su humildad Dios lo llamó a ser conductor, salvador de su pueblo. Pero falta a Moisés en acumular tantos reparos. Después de haberle dicho Dios, yo estaré contigo, debería Moisés, como dijo San Pablo, haber dicho, todo lo puedo en aquel que me conforta. Ahí Moisés discutió más que San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Noten esto, Filipenses 4:18. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En vez de esto, interpuso todavía 4 réplicas, con lo que ofendió a Dios, aunque no gravemente, y mereció ser reprendido. Mas por fin, puesta su confianza en Dios, obedeció a la vocación del Señor y llevó gloriosamente a cabo el gran negocio encomendado. Una vez que entendió, se somete, obedece y va a libertar a su pueblo. Es importante esto. El verdadero humilde, noten esto, se desconfía de sí mismo. El verdadero humilde se desconfía de sí mismo y con tanta más firmeza pone su confianza en Dios. Entonces, el humilde verdadero se desconfía de sí mismo y con tanta más firmeza pone su confianza en Dios. Por ejemplo, Lutero no se confió de sí mismo, aunque Dios le dio luces para no hacer locuras. Considero las luces que Dios le daba como tentación. En un momento dado, Lutero dice, ¿quién soy yo para ponerme contra el Papa, contra todos los obispos, contra todos los frailes, contra los sacerdotes, contra todos los católicos, contra 16 siglos de cristianismo? Y en lugar de decir, es verdad, ¿quién soy yo? Un pobre monje, dice, no, esto es una tentación. Parece que tomó el tintero y la dio al del muro, diciendo que supuestamente no era luz del Espíritu Santo, pero no quiso escuchar. Y su orgullo hasta lo llevó a falsificar la Biblia. Cuando dice la fe salva, dice la fe sola salva. Es mentira, la Biblia no dice esto. Bien, entonces Moisés es humilde, se desconfía de sí mismo y con tanta más firmeza pone su confianza en Dios. Por ejemplo, los fundadores de congregaciones, órdenes religiosas, son humildes. Dios tiene que pulsarlo. Mire Moisés, cuántos reparos puso, cuántas objeciones puso. Pero Dios lo encarga y cuando ya está seguro, adelante, cumple. ¿Qué dijo Dios a Moisés cuando se acercó a la zarza? Quita tus sandalias porque es tierra santa. Entonces, notemos eso también. La iglesia, el santuario, la basílica, la catedral, la capilla, es lugar santo. Por lo tanto, tiene que respetarse. Tiene que respetarse. De hecho, en los países donde hay lodo, etcétera, la gente deja sus zapatos fuera. No entra con el zapato, no deja. Entonces, mucho respeto a la iglesia, No es menester que uno se descalce ahora en la iglesia, pero tiene que ir a la misa bien vestidos, por ejemplo, decentemente vestidos. Hoy, cuando hay una boda, un bautismo, etcétera, las pobres muchachas, mujeres, a veces se visten de una manera escandalosa pensando vestirse bien, ¿no? Cuando tienen que cubrir su cuerpo.
Siempre una muchacha debe tener la falda cubriendo la rodilla cuando está sentada, tener su pecho cubierto, sus espaldas cubiertas, cuando hay 15 años, una boda, tiene que cubrirse, no descubrirse. A veces la boda tiene 3 metros por el suelo y su espalda está desnuda, eso no se hace, es ridículo, es ridículo esto. Y no saben, por ignorante, por ignorancia. Dios mismo hizo ropa a Adán y Eva después del pecado original. Entonces debemos sí vestirnos bien en la iglesia, especialmente los domingos, días del Señor. En pasado los católicos el domingo ponían la mejor ropa que tenían para honrar al Señor, no para sí mismo, para los demás. Es día del Señor, es día de fiesta del Señor. Hoy va por el patrón de mezclilla con no sé qué, esto no se hace. Entonces, ir bien a la iglesia, bien vestidos, cubiertos más bien, y también tenemos que estar en la iglesia sin pensamientos mundanos. Necesitamos tener el alma limpia, entonces no pensar en cosas profanas en la iglesia, por ejemplo. También necesitamos cubrir nuestros ojos. Es decir, no ser curioso, mirar por aquí, por allá, sonreír, saludar, estar en la iglesia en silencio. Hay gente que va a saludar a todos de la iglesia, esto no se hace, la iglesia es casa del Señor. También tenemos que, si hemos fallado a veces, por curiosidad, por esto, por aquello, tenemos que arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos. Entonces al llegar a Egipto, Moisés va a hacer los milagros que Dios le ha dicho de hacer, y los ancianos, los jefes de las tribus, aquí dirán los caciques, los jefes, los caciques, los dirigentes de cada grande familia van a creer, pues que hacen milagros frente a ellos, y finalmente va a empezar la grande tarea de Moisés y Aarón de presentarse al faraón. Así habla el Señor Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio en el desierto. Pero Faraón contestó lleno de orgullo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? No conozco al Señor, ni dejará ir a Israel. Aquel mismo día mandó a los jefes del pueblo para que afligiesen más duramente a los israelitas que hacían tabiques. Entonces dijo Dios a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y arrójala en tierra, que al punto se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron al rey, y Aarón arrojó la vara delante del faraón y sus servidores, y la vara se tornó en culebra, en serpiente. Faraón se espantó, pero su corazón permaneció tan duro como antes. Pero para pasar algo, los hechiceros, los brujos del faraón van a hacer lo mismo, pero cada vez Moisés sale ganador, y finalmente, después de muchos prodigios, muchos milagros, muchas pruebas, va a venir la prueba más grande de la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y cuando Faraón ha visto que su hijo había muerto, entonces ya los dejó salirse para ir al desierto a sacrificar al Señor. Y a pesar de haberlos dejado, va a arrepentirse de haberlos dejado y va a perseguirlos. Y van a ahogarse finalmente en el mar Rojo, por perseguir a los israelitas. Y aquí vemos realmente Dios interviene cada rato delante de el faraón, y el faraón hace el necio, no quiere libertarlos hasta que reciba el castigo.